Buenos días a todos, Dios les bendiga. Me alegra que todos estén acá reunidos. Bueno, o gran parte de nosotros están hoy acá reunidos. Saluditos allá a Jorgito, Hernandito. Jorgito está cumpliendo años ayer, ¿cierto? Sí. Vamos a orar por él. Margarita, Diana, hola Dianita, hola Margarita, Angelita. Tenemos a nuestra hermana Antonieta de Canadá. Le damos la bienvenida. Amén. Amén. Está también mi hermano Mario, que se venía desde hace como un año al culto. Mi hermana Heidi también está allí. Nuestra hermana Sonia, Ramirito, nuestra hermana Yuri y nuestro hermano César, que son los anfitriones acá en este lugar. Amén. Amén. La hermana Mariluz, los chiquiticos de César, todos los niños que están allá. Laurita, los niños, bueno, me alegra a todos tenerlos acá, ¿amén? Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos o mal? O la cosa estaba así chévere, o la cosa, mi hermana Ruby está aquí, de Jorge la eclipsa. Mi hermana Luisita, que se están contentos o estaban de pronto con la cosa en la casa, con pantuflas, ¿no? Con sudaderas, ¿sí? ¿No? No es igual, ¿cierto que no? No es para nada, es igual. Amén. Y bueno, puede ser que de pronto no estemos así como tan cómodos. Yo me ponía a pensar cómo eran las casas del avivamiento de Jerusalén, cómo estaban. Apiñaditos. Todos apiñados, hermano. Cuando el Señor pasaba por un lugar, no cabía la gente. Cuando fueron a llevar el paralítico, los amigos, ¿cómo tuvieron que hacer? ¿Pudieron entrar por la puerta? Por el techo, estaba muy lleno. ¿Pudo entrar por la puerta? ¿Por qué creen? ¿Porque no le abrieron o porque estaba atiborrado el lugar? ¿Qué hicieron? Rompieron el techo, ¿cierto? ¿Y en la casa de quién era? A ver, ¿qué me dice esa casa de quién era? Díganos aquí la pastora Astrid. ¿Sí? ¿De Pedro era? La suegra de Pedro. No, señor. ¿Esa casa de quién era? Esa era la casa del Señor, en Capernaum. La casa donde él vivía. Mire que la palabra de Dios dice, hermano, que desde los tiempos de Juan, ¿qué dice la palabra? El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y solamente quiénes? Los violentos. ¿Cómo interpreta usted eso, hermano? ¿Quién me dice? Aquí un poquitico aquí como el salón de primaria. ¿Quién me interpreta un poquito de eso? ¿Quiénes entonces? ¿Los grupos armados? ¿Boko Haram? ¿Las disidencias de las FARC? ¿El clan del Golfo? ¿Quién arrebata el reino de los cielos? ¿Los cruzados? ¿Los asesinos musulmanes? De ahí viene la palabra asesino, ¿sabían? De los que se enfrentaban contra los cruzados. ¿Qué violencia está hablando el Señor allí? Violencia espiritual. Violencia espiritual, hermano. Violencia espiritual. Que viene de los efervescentes espiritualmente, aquellos que batallan de la mano del Señor hasta romper los cielos. Yo quiero decirle a usted, hermano, que la vida cristiana no es una vida en neutro, ¿no? Como cuando uno dice, curiosamente, uno estudiando acerca de conducción y de carros, mucha gente tenía la costumbre de cuando ve bajada, ¿qué hacía con el carro? ¿Lo ponía en qué? En neutro. Y resulta que en neutro, en bajada, es cuando más consume gasolina el carro, ¿usted sabía? No sé, ¿aquí quién maneja? ¿Y lo sabían? Cuando más consume gasolina el carro. Para que cuando usted vaya bajando no lo ponga en neutro porque se le traga la gasolina al carro. La vida cristiana no es en neutro, hermano. Ya llega a una iglesia, ¿sí? Por ahí ora un capítulo. Sí, hay gente que ni siquiera eso hace. Un capítulo diario, ¿sí? Prendo la televisión en BBN o la coloco en enlace o el canal de avivamiento y me siento allí mientras cocino, mientras pico la cebolla en el almuerzo. El pastor Ricardo Rodríguez está hablando, el pastor Cañas. Y hay gente que cree que la vida cristiana es así. Pero para mí uno de los pasajes más tremendos de la palabra del Señor es el pasaje de Jacob y el Señor. Jacob arrastraba 21 años de persecución. Yo le hago una pregunta, ¿Jacob era bendecido? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no?
próspero. Próspero, ¿cierto? ¿Dios cumple las promesas? Sí. ¿Usted sabe que hay cosas que usted está recibiendo que son promesas que Dios le dio a otros? Sí. A veces uno dice, miren cómo soy de bendecido. Algo tendré, ¿qué me echaré yo? Resulta que es algo que usted está recibiendo por el cumplimiento de una promesa de otro. Amén. ¿Sí? De hecho hay unción, que usted a veces siente calorcito, unción, poder de Dios. Y usted dice, ay, qué especial soy. Y resulta que eso es la promesa que Dios le dio a otro, hermano. Sí. Amén. Ahí para atrás, ¿cuánta gente? Yo meditaba acerca de los grandes hombres de Dios y lo que hablaban acerca de la oración. Y decían, hombres que decían que uno no podía orar menos de 8 horas. ¿Sí? Uno no podía menos de orar de 6 horas, de 5 horas, decían algunos de ellos. Yo soy una persona que creo fielmente en que la vida del cristiano debe ser una vida en el espíritu. O sea, una vida donde el conector de uno con el conector de Dios tiene que estar permanentemente enchufado, ¿me entienden? Pero nosotros tenemos como 2 interruptores. Ayer lo hablaba estábamos reunidos con unos hermanos y yo lo decía, a veces colocamos el interruptor en off o en modo terrenal. Y fluye lo terrenal, la carnalidad, las bajas pasiones, los conflictos, las depresiones, las tristezas, los agobios. Hay gente que se la pasa así. Y de repente cuando se acuerdan por ahí que hay que leer la Biblia, que hay que pasar un tiempo con Dios, se pasa el interruptor ¿a qué? A espiritual. O de pronto fuera de la iglesia tenemos el interruptor ¿en qué? En off. Y cuando ya vamos a llegar a la iglesia, cuando nos bajamos del bus o del taxi, o parqueamos el carro, nos ponemos en ¿cómo? En función on. Y eso me hace acordar de una anécdota que contó el pastor Enrique Gómez, el pastor de Centro Misionero Bethesda. Un hombre que yo respeto mucho, muchos lo criticarán. Yo personalmente no soy de los que critico a los siervos. Yo defiendo la verdadera doctrina y lo hago fervientemente, pero yo no señalo siervos. Y a él es un hombre que lo han señalado mucho. Tal vez en algunas ocasiones está con razón, porque nosotros no somos infalibles ni somos perfectos. El único que es perfecto, ¿quién es? Y somos perfectos en la medida que Él habita en nosotros. Y él decía, hace años contaba acerca del testimonio, del fruto del cristiano. Entonces hablaba acerca de una mujer que llevaba muchos años sirviendo en la iglesia. Y en la iglesia era toda dulce, toda buena gente. Algunos dirán, qué hermana tan tremenda. Pero un día el hombre caminaba por la calle y se acordó que esa hermana, que era diaconisa de la iglesia, vivía cerca. Dijo, voy a pasar por donde la hermana. Y cuando llegó a la casa, vio al nieto de la señora, porque ya era una señora, tenía sus años ya. Y el nieto estaba llorando así en la puerta de la casa. Le dijo, nieto, ¿usted por qué está llorando? Oh, mi abuela. Está hecha un monstruo. Ah, sí. ¿Me permite pasar, mijito? Claro, pues, el pastor Enrique. Pase, pastor Enrique. Era una de esas casas grandes, antiguas, de acá de Bogotá, donde el comedor tiene una ventana que da donde al patio, ¿no? Hay muchas casas que son así. Así era la casa allá de Nueva Marsella, ¿cierto? Había una ventana que daba como al patio, un patio grandote. Y en esa casa había un árbol grandote. Y el pastor se queda viendo así desde el comedor. Y ve el espectáculo dantesco que delante de el viejito, el señor, en el árbol encaramado. Y la señora desde abajo gritando como loca y con un palo que cuando baje lo va a coger a palo. Entonces el pastor Enrique Gómez viéndola y ella no lo había visto, le dice desde la ventana, hermana, ¿usted es diácona o demoniácona? Le dice. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo elemental que nosotros como cristianos debemos ser? Y lo digo porque la iglesia cristiana tiene un sinnúmero de problemas y de cosas que tiene que afrontar todos los días, de retos, de circunstancias que tiene que corregir, ¿sí? Pero lo más importante del cristianismo, hermano, es que siempre
nuestra dirección esté dirigida hacia el norte. ¿Quién es nuestro norte? Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Entonces, una forma práctica de poner las cosas hacia el norte es meditar siempre en todo lo que se hace. Algunos dirán, uy, qué difícil es eso. Pero Dios nos da la capacidad para hacerlo. Para hacerlo. De hecho, hasta sin Dios, hasta sin estar conectado con Él, el hombre tiene esa capacidad, como por lo menos de pensar si lo que va a hacer es correcto o no es correcto. A eso se le llama como sabiduría. ¿Sí? Lo que voy a hacer va a ser bueno, lo que voy a hacer es correcto, lo que voy a hacer no va a lacerar a otro. Y con Dios es aún mayor el privilegio, es aún mayor la capacidad de hacerlo. Por eso uno se aterra porque gran número de los cristianos o de los que dicen ser cristianos se la pasan permanentemente tropezando. Tropiezo, tropiezo, fracaso, frustración, fracaso, tropiezo, tropiezo, error, 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 error. Uno dice entonces, esa persona tiene la flecha puesta hacia el norte. Esa persona está, ¿verdad?, buscando la voluntad del Señor. Se pregunta uno, ¿no? Esa persona está procurando lo mayor. De término que utilizan mucho los apóstoles, procura, 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 ¿sí? Procura. Yo me pregunto, porque algunos hablan acerca de un automatismo de la vida cristiana. Usted conoce al Señor, conoce las Escrituras, y de ahí para adelante Dios lo amarra a usted, le pone un bozal, le pone unos amarres y ya usted, Dios lo lleva donde usted quiere. Yo me pregunto, ¿eso será tan así? ¿Eso será tan así? ¿Y dónde queda el término rendición? ¿El Señor Jesucristo tuvo que rendirse? Sí. Si fuera tan en neutro la cosa, el Padre lo hubiera cogido, lo hubiera amarrado, lo pone en la cruz y listo. ¿Cierto? ¿O no? ¿Usted qué piensa? Que algunos predican eso. Rubicita sabe cuánta gente predica ese tipo de cosas. Acerca de la predestinación y acerca de que Dios ya lo toma uno y listo. Y si están así, el mismo Señor no tuvo que ir a Getsemaní y llorar amargamente y aún solicitarle al Padre, si fuere posible, ¿no le dice así el Señor? Sí. Si fuere posible, quita de mí esta copa, como quien dice, si fuere posible, Señor, cámbiame como el escenario, ¿no? O sea, o barájamelo más suave, porque una de las cosas que de pronto nos diferencia al Señor y a nosotros es que el Señor desde que nació sabía su destino. Era un bebecito y sabía su destino. Él sabía que 33 años después, 30 años después, ¿qué le iba a pasar? Iba a ir, tenía que ir a la cruz, ¿sí? Tenía que ir a la cruz y morir allí por todos nosotros. No por algunos, por todos. La palabra de Dios dice, Él no quiere que ninguno se pierda. Cuando uno dice, no quiere que ninguno se pierda, a ver, ¿quién aquí tiene el récord de hijos? A ver, aquí tiene 3, 2, 3, ¿quién da más? Allá también está está también en el top 3 también. ¿Sí? 2, la hermana Antonieta tiene 3 también, Ramirito tiene 2, bueno. Pero aquí la mayoría tenemos hijos, ¿cierto? Salvo los muchachitos, no tienen, los demás tenemos hijos, ¿cierto? Y bueno, y Mario, que es un soltero todavía, todavía no tiene, está un polluelo todavía, mi hermano Mario. Pero algún día seguramente Dios le va a dar descendencia, amén a eso. Amén. Y Sonia también, ¿usted sí quiere descendencia? No. ¿Biológica? Bueno, todas las que han dicho eso después dicen, ay, Padre Santo. Yo le digo una cosa, no con el ánimo de controvertir a mi hermana Sonia. Pero me parece que claro, uno medita en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la población mundial, ¿sí me entiende? Pero usted tiene que entender, hermano, que nosotros, los cristianos, y lo vamos a ver ahora, somos un campamento aparte. Para el mundo ha considerado, los más sensatos, ¿no? Han considerado
que de pronto ser poblar más la tierra es algo contraproducente. Y pueden tener razón, porque ya no alcanza, como dicen por allá su grupo de salsa, una canción que dice no hay cama para qué, para tanta gente, ¿cierto? Y es la verdad, los recursos no alcanzan. Pero nosotros somos un campamento diferente, ¿verdad? Donde las promesas de Dios siguen siendo igualitas. Y la palabra de Dios dice que los hijos son ¿qué? La herencia de Dios. Amén. La herencia de Dios. Entonces, cuando Dios dice que los hijos son la herencia de Dios, de pronto ser tan vehemente en no tenerlos, o considerar no tenerlos, de pronto no es tan bueno. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que no todos estamos hechos para el matrimonio y no todos estamos hechos para tener hijos biológicos. Algunos profetas lo vivieron. ¿Sí me entienden? Elías lo vivió. Y tiene mucho sentido porque hay ministerios que, hermano, tener hijos es tremendamente difícil. Si a mí me toca cargarme a todo el campamento para donde yo voy, porque todavía están así chiquitos. Sí, todavía toca hacerlo. Más adelante, no sé si alguno de mis hijos tendrá camino conmigo, o Dios determinará que cada uno cogerá su rumbo. Puede ser así. Y yo aprovecho para decir algo acerca de un testimonio acerca de Josué Irión. ¿Aquí conocen a Josué Irión? Josué Irión estaba de misión en África. Un hombre que Dios lo ha llevado a todas las partes del mundo. China, a India, en África. Y estaba en África cuando le llegó la noticia de que el papá estaba muy grave. Muy grave, sí. ¿Y qué es lo que uno humanamente, el instinto humano que le dice a uno? ¿Qué le dice a uno? Si mi hermana Sonia está en África, por allá predicando, y le dicen por el WhatsApp, la mamita está grave. ¿Cuál es el instinto humano, hermana Sonia? Correr, coger un avión y devolverse. Pues eso, Josué, Dios siendo el siervo que era, lo iba a hacer, pero antes inteligentemente llamó a su papá. ¿Qué cree que le dijo el papá? Sí. ¿Usted quién cree que es? ¿Usted cómo cree que yo lo crié? Usted no tiene por qué venirse para acá. Yo no encontré cobardes. Yo no crié cobardes. Y el hombre tuvo esa confrontación allá con su propio corazón y su espíritu. Pero entonces entendió lo que el papá le había dicho, ¿sí me entiende? Y se quedó en África. Y no pudo ir al funeral del papá. Escuche esto. Pregunta que hay lugares del mundo donde todavía se practica la esclavitud, ¿usted sabe? Todavía existe la esclavitud. Y hay misioneros, escuche esto, hay misioneros que se venden como se dejan comprar como esclavos. ¿Usted sabía eso? Cuando una persona hace eso, tiene que despedirse para siempre de sus papás. ¿Se me entiende? Para siempre de sus papás. Pero es que lo lindo del cristianismo, hermano, es que ¿en dónde nos vamos a encontrar todos? Yo la otra vez me ponía a pensar, obviamente uno al hermano lo extraña, el hermano que muere. Pero yo me ponía a pensar, nosotros deberíamos meditar en que cuando muere un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuando murió Sara, ¿qué pasó? Hubo luto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los de la época de Sara y Abraham y nosotros? No se había revelado todo lo que a nosotros se nos es revelado. Entonces lo más natural es que un día don Arturo fallezca primero que ustedes, los hijos, ¿cierto? Y uno medita, ¿cómo vamos a asumir eso? ¿Como un luto o como una fiesta? Seguramente habrá luto, ¿no? Obviamente porque somos seres humanos, pero yo creo que especialmente debe haber una fiesta. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser coherente con el sentimiento que el que ha dormido, porque el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo no muere, sino que duerme. El día que el Señor se lleve a don Arturo, ¿cómo va a estar don Arturo? De fiesta. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a estar? De fiesta, amén. El día que le toque partir a Hernandito, y de aquí quedan sus hijos, que es lo más natural, ¿cierto? ¿Qué quiere usted, Hernandito, que hagan sus hijos? Fiesta. Fiesta, ¿cierto? Para el Señor, porque Hernandito va a estar ya danzando para el Señor. Y Ramirito cuando se vaya. Contento. ¿Correcto? Entonces,
Ahora, de pronto hay circunstancias que de pronto invierten las cosas, excepciones. De pronto un joven muere primero que su papá, porque a veces pasa. ¿Sí me entienden? Pero entonces tenemos que comprender que allá nos encontraremos. Ahora, tenemos que encargarnos de asegurar de que eso ocurra. Dios ha dispuesto todo. Ahora nosotros decidimos si vamos a seguir por esa línea. Amén. Vamos a orar un momento, hermano, y vamos a mirar una parte en la palabra. Amén. Y todo esto para comprender, hermano, que, bueno, pero para terminar el tema de los hijos, una de las cosas que uno pasa por la vida es eso, ¿no? Las etapas. Yo quiero contarle algo, hermano. Cuando yo era un hombre mundano, hace muchos años, uno tenía premisas. Una de ellas era, no voy a tener una esposa con hijos. Esa era algo que para mí era absolutamente claro. Podía ser la reina de belleza, no, si tiene hijo no. Segundo, la novia mía no puede vivir tan lejos. ¿Y sabe cuándo lo dije? Una vez que yo fui con un amigo a visitar una gente allá en Casablanca. Casablanca es por allá en Kennedy, allá pegado ya casi a Bosa. Dije, por acá no tengo novia nunca. Primero muerto, porque no era así. Lo otro que uno decía ya en la etapa de más adelante, a cierta edad uno llega, muchos hacemos la afirmación de que hijos no, porque la soltería tiene una enormes ventajas. ¿Sí? De hecho la palabra dice, la mujer que está casada se debe ¿a quién? A su marido, ¿cierto? Entonces tiene que, en medio de su vida tiene que honrar al Señor, pero también tiene que estar pendiente también de su esposo. Ahora, eso no solamente para la mujer, también es para el esposo. ¿Correcto? El esposo tiene que proteger a su esposa, guardarla, regarla todos los días. ¿Y los hijos cuánto tiempo quitan? Hace Yuri. Quitan tiempo. Pero escuche esto. Por eso yo arranqué con el tema de los violentos. El rey David tenía una frase, decía, no le daré nada al Señor que no me cueste. Cuando nosotros afrontamos estos retos, que no son fáciles, pero los afrontamos con el Señor, y a pesar de todo eso, el Señor sigue siendo lo primero, y a pesar de todo eso somos sacerdotes de nuestra casa, y a pesar de todo eso logramos amar a nuestra familia, a nuestra esposa, y ser un ejemplo para ellos. Yo le pregunto a usted, ¿cuán grande que usted cree que es la recompensa? Y además de eso, ejercitaron en el ministerio de Dios. ¿Cuán grande cree usted que es la recompensa? Entonces, yo entiendo a mis hermanos que piensan así, no los juzgo. Pero yo creo que lo mejor es ir a preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres? Si el Señor me dice, no, tú vas a ser un eunuco, pues uno sé. El Señor le dará a uno el don de continencia, porque hay un don que Dios le da al eunuco. Eunuco espiritual, ¿no? Estamos hablando de los eunucos en la época de los reyes, ¿cómo eran, hermano Alex? ¿Para qué nos llamara eunuco que tenga que haberle pasado? Le mutilaban todo su miembro viril. Ese era el eunuco. ¿Y por qué se hacía eso? Para que el eunuco no durmiera con las doncellas, ni con los harenes, ¿sí? Ni con las concubinas de los reyes. ¿Sí me entienden? Ese era el eunuco. Pero ahora el eunuco es espiritual. Porque el apóstol Pablo dice, no todos están para eso. Pero lo más, estamos hablando de rendición, ¿cierto? Lo más sensato es ir y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? No mi concepción, sino lo que tú quieres. Además, porque le doy ejemplo, yo conozco personas que hicieron ese tipo de afirmaciones y cuando de repente surgió el asunto de querer tener hijos, ya no pudieron tener. Conozco los casos. No pudieron tener hijos por infertilidad, porque no apareció el varón y se pasa el tiempo. Entonces yo creo que mejor es preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? La rendición parte de eso.
Si tú quieres que me quede solo, listo, Dios aparejará todo para eso y así será. Pero si Dios le dice a uno, no, yo quiero que tú tengas descendencia, Dios también se cargará y le dará a uno el querer y el hacer, amén. Y estoy hablando de un solo aspecto de las cosas de la vida de la persona. Pueden haber muchos aspectos. Yo, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo decía, yo aquí en la silla estoy bien. Voy a la iglesia el domingo, silla acá, voy a la reunión del pastor Antonio, el sábado, pero a mí que no me molesten para nada más. Yo le pregunto, Dios, ¿qué cree que hizo? Dios invirtió todas las cosas. Y generalmente lo que uno da por sentado como hombre va en contravía de la voluntad de Dios. Generalmente. Entonces la rendición se trata de eso. ¿amén? Vamos a orar, hermanos, vamos a mirar algo muy importante en la palabra. Y me gusta que sea así como con esa familiaridad. No les digo que se paren y se abracen porque no es el tiempo todavía de eso. Vamos a ser coherentes con las cosas y conscientes de las cosas. Pero sí, todo el mundo quisiera ir como a abrazar a los hermanos. ¿Sí o no? Dice la gente, no. ¿No? ¿No le dan ganas de darle un abrazo? ¿No? ¿Al hermano? ¿Usted no le dan ganas de saludar a todos los hermanos? Hermano Jorge, y usted Mario, y a la hermana Antonieta. ¿No le dan ganas de saludar a todos los hermanos? ¿Cierto que sí? Y allá a la hermana Margarita. Hermana Margarita, yo sí la saludé, hermana Margarita, ¿cómo está? ¿Sí le dan ganas de saludar a todos los hermanos o no? Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace cuánto no se ven. ¿Hace cuánto Mario no lo veo? Hace alguito, ¿no? Con otros ya me he visto, pero con Mario no me había visto. Con Diana hace poquito volví y la vi. ¿Sí me entienden? Vamos a orar. Yo quiero que usted incline su rostro. Vamos a orar, amén. Padre precioso y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias porque tú apareciste en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, y así es, Señor. Tú nos amaste primero, Señor. Tú te acercaste a nosotros, Señor maravilloso. Y te revelaste a nuestras vidas, Señor maravilloso. Y nosotros hemos aceptado, Rey de la Gloria, esa propuesta preciosa. Y hoy queremos, Señor maravilloso, afirmarnos en esa propuesta, Rey amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo bendigo a este pueblo, Señor, que ha venido hoy. Estoy contento de verlos. Señor, es innegable que es bueno esto, Señor. Habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Habitar los hermanos juntos en armonía, Señor de la gloria. En medio de tu gloria, Señor. Porque la armonía no viene sino por tu amor, por tu gloria, por tu presencia. No viene por la fuerza humana, Señor. El hombre carnal, Señor, el hombre natural, Señor, tiene bajas pasiones. Vive en las ambivalencias de sus emociones, Señor. Y, Señor, tu palabra dice que allí no hay ninguna confianza. Allí no hay ningún poder, Señor. Tu palabra dice que se hace maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por fuerza, Señor. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, cuando tenemos la dispensación del Espíritu Santo, Rey amado, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podemos lograr alcanzar los objetivos que tú tienes. Podemos amar, Señor. Podemos bendecir, podemos tener misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy nos rendimos, dígale allí al Señor, Señor, hoy me rindo delante de ti. No quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor. Señor maravilloso, hoy nos rendimos delante de ti para hacer tu voluntad, Señor. Nosotros no estamos para esquemas ni para límites humanos, Señor. ¿Quién puede contener tu poder, Señor? ¿Qué camisa de fuerza puede contener tu impulso, Señor maravilloso? ¿Quién puede contener tu gloria, Señor maravilloso? Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y nos despojamos de todo peso, Señor, de todo pensamiento de hombre, de todo criterio de hombre, Señor. Hoy nosotros, Señor, desatornillamos, desenganchamos, Señor maravilloso, todas esas cosas que las hemos anclado, en las que queremos dominar nuestras vidas. Y, Señor, nos rendimos delante de ti para decirte, hágase tu voluntad. Así como dice la oración que tú nos enseñaste, Señor, que se haga la voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo, maravilloso Dios. Nos rendimos delante de ti para que así sea, Señor maravilloso. Y la palabra de hoy pedimos, Señor maravilloso, que entre a nuestras vidas, Señor. Hoy doblegamos nuestro corazón, lo rendimos delante de ti. Señor, renunciamos a toda rocosidad, a toda incredulidad,
a todo escepticismo y aceptamos tu palabra, Señor, para que cumpla, Señor, lo que tú dices que quiere que se cumpla, Señor. Rechazamos, Señor, toda resistencia, Señor, a esto. Señor, nos despojamos de toda confrontación con el Espíritu, Señor, de la gloria. Y aceptamos, Señor, tu voluntad. Y pedimos que nos llenes en esa voluntad, Espíritu de Dios. Llénanos y úngenos hasta los huesos. Y purifícanos en tu fuego, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos en esta hora, Rey de la Gloria. Señor, y la palabra que pedimos hoy de verdad, rinda el fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Dios. Amén. Señor, atamos todo error, confusión y engaño en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ahora, hay dos tipos de hijos, ¿no? Están aquí estos muchachos, ¿cierto? ¿Cómo llama usted, hermano? ¿Su nombre? David Santiago. David Santiago. ¿Y allá? Juan. ¿Juan qué? Diego. Juan Diego. Son los hijos aquí, paridos por nuestra hermana, con dolores de parto, ¿cierto, hermana Yuri? Y hay otro por allá que, mire, está cansado porque tuvo partido hoy de fútbol muy temprano. Dolores de parto, ¿cierto? Ahora, esos son los primeros que tienen que recibir el ejemplo de uno como cristiano. Amén. ¿Qué tal uno pastoreando la iglesia en la casa todo desbaratado? No, hermano. Pero también hay hijos espirituales. Amén. ¿Quién quiere tener aquí hijos espirituales? ¿Quiere tener eso? Bueno, bendito sea el Señor, amén. Pónganle cuidado a esto. Yo quiero derrumbar aquí un dogma, ¿no? Se decía mucho que el hijo espiritual era el que uno llevaba a la iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿ese es el hijo espiritual? ¿Ese es el hijo verdadero? ¿Qué tal si llegara un hombre cualquiera y dijera, es que esos que están ahí son mis hijos? ¿Usted qué diría, Ponchito? Pero que hermano, yo no lo vi por usted, yo no lo vi usted de novio con Yuri, ni en el momento del matrimonio, ni cuando fueron concebidos, usted no andaba por ahí. Y cuando parió, ¿quién estaba allá acompañando allá en la clínica cuando parió? ¿Quién? Usted, ¿cierto? Y cuando estaban chiquitos, pues chupaban pucha, ¿quién estaba ahí? Cuando se enfermaron y cuando tocó llevarlos a la clínica, ¿quién estaba ahí? ¿Había alguien más? ¿Mariluz ahí? ¿Había otra mujer ahí acompañándola a usted? ¿O? No, ¿a quién les tocó? Allá la hermana Antonieta, ¿quién estaba allá cuando los niños se enfermaban y tocaba hospitalizarlos? ¿Quién estaba? ¿Y las trasnochadas? ¿Quién le tocó vivirlas? Mi esposo. A su esposo y a usted, ¿cierto? Ese es el papá. Entonces, ¿por qué espiritualmente va a ser algo diferente? Es que llevé a fulano a la iglesia. Ese es mi hijo espiritual. No. Al hijo hay que darle pucha, ¿cierto? Y hay que limpiarle los pañales. ¿Usted qué dice? Y espiritualmente los hermanos, los pequeñitos se hacen en los pañales. ¿Usted qué cree? Sí, y mucho. De pronto hasta más que el niño natural. Se hacen harto en los pañales. Toca lavar pañales. Para los pastores los papás espirituales toca lavar harto pañal. Amén. Quiero que miremos, hermano, para que usted entienda cosas hoy. Que le queden claras, amén. Mire, vamos a segunda carta de Pedro 2. ¿Y están orando por esos hijos espirituales o no? Sí, amén. Uy, un amén nomás. ¿Están orando por esos hijos espirituales, sí o no? Sí, mire, Heidi, Sonia ora por eso. Tres amenes. ¿Y los demás? César ora Bueno. por los espirituales. Listo, bueno. Dice segunda de Pedro 2, dice, exhortación al crecimiento espiritual. Dice el versículo 1, habiendo dejado toda maldad, dígale así un codacito suave, dígale toda maldad. Toda maldad, no alguna, dígale toda. Todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Paremos ahí, segunda de Pedro 2. Miren el versículo 2 dice. Primera, perdón hermano, estoy completamente, anoté mal eso, primera, perdón. Entonces, bueno, los espero otra vez, ¿listo? Primera de Pedro 2, ¿listo? Dice, voy a leer otra vez. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Paremos ahí. Está hablando de niños recién nacidos.
Yo me acuerdo que yo tuve unos hijos espirituales que tenían niños chiquitos y le comenzaban desde los 2 meses a darle disque el caldo de frijol. Yo decía, ¿cómo hace un papá para ser tan necio, man? Claro, hay muchos mitos, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Los ancianos dicen muchas verdades, pero también hay mucho engaño en ellos? Claro. Y una de las cosas más desprestigiadas de los antiguos es la nutrición. ¿Cómo le va a dar un niño? ¿Cómo le va a dar a un niño un recado de frijol a los 2 meses de nacido? Mire, la Biblia siempre tiene todas las respuestas. Dice, ¿qué desea el niño recién nacido? Leche, ¿qué? ¿Qué es lo que le gusta? No le dé nada más. ¿Qué le toca darle? Leche, ¿qué? Materna. Ya, el cuerpo de la mujer se preparó fisiológica, químicamente, ¿sí? Para dar una leche, un alimento especial, con todos los nutrientes que ese niño necesita. Lo que quiere decir que esa leche no debe ser tan buena para los grandes, ¿cierto? ¿O sí? ¿Será que sí? Porque hay mujeres que les sobra. Yo tuve una hija espiritual que eso tenía tarros de leche en la nevera, el café con leche, el chocolate, la cuajada, todo era con la leche materna, hermano. Parece que allá se coge la... Pero cuando hablamos del niño, ¿qué es lo que el niño necesita? La leche materna. Claro, los laboratorios, las farmacéuticas pueden hacer todo el esfuerzo posible, ¿no? Para que no sé la marca de las leches, la Similac y todas esas vainas, como que logren darle al niño lo que necesita. Porque hay veces las mamás, por estrés especialmente, no producen leche o no producen la suficiente leche o no producen leche. Y eso es contraproducente ¿para quién? Para el niño. Porque el niño necesita de esa leche. Solamente la puede dar ¿quién? La mamá. Y la palabra habla del niño espiritual y habla también de la leche. O sea, la leche de la mamá es una leche que no adulterada. Y espiritualmente el niño debe tomar ¿qué? Leche no adulterada. Aquí hay una clave, hermano. La leche no adulterada. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche esto, hermano. Porque quiero explicarle rápidamente la salvación, cómo opera. Voy a explicarle esto. Y voy a hacer una analogía desde Adán. ¿Qué le entregó el Señor a Adán? El paraíso, ¿cierto? El huerto de Edén. ¿Quién hizo el huerto de Edén? ¿El hombre? No. Mis hijos el otro día me preguntaban, papi, ¿quién hizo Bogotá? Yo, Bogotá lo hizo el hombre. No fue Dios, no, mi amor, porque Bogotá son estos, las edificaciones, las calles, los acueductos. ¿Eso quién lo hizo? El hombre. Pero si me hablas de las montañas y el lugar donde Bogotá está, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿El huerto quién lo hizo? Dios. El hombre no hubiera podido hacerlo. La salvación es igual. ¿Quién la da? ¿Quién la diseñó? ¿Quién es el arquitecto de la salvación? Dios. Solamente Dios puede darla. El hombre no puede ganársela. ¿Correcto? Por eso se adquiere por gracia. Pero la salvación es como un huerto que Dios nos da a nosotros para que seamos para que la cuidemos. La cuidemos. Dios nos da un otorgamiento para que la cuidemos. ¿Quién cuidaba el huerto? ¿El Dios? No. Adán. Y para que Adán fuera un buen mayordomo, ¿de qué dependía eso? De que Adán tuviera una perfecta y continua relación ¿con quién? Con Dios. ¿Correcto? Pasemos al segundo Adán. ¿Quién le aparejó todo al Señor? El Señor acerca de los apóstoles dice, los que tú me diste.
¿Quién se los dio? El Padre. ¿Quién diseñó todo? El Padre. El Padre mismo diseñó el sacrificio del Señor, el llamado. Fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿quién era el mayordomo de ese llamado? Cristo. Cristo. ¿Le fue fácil? No. ¿Fue neutro? No. No fue neutro. El Señor tuvo que batallar contra su carne. ¿Correcto? Dios nos da herramientas para que esa salvación sea guardada. Su presencia es una, por no decir que la más importante, una de las más importantes. Su presencia. ¿Sí me entienden? Para yo asegurar la salvación, para irla alimentando, para irla cuidando adecuadamente, ¿qué tengo que tener? La presencia. Pero como estamos hablando de leche no adulterada, ¿cierto? Resulta que quiero explicarle algo. La mayoría de veces lo que los estudiosos de la palabra o teólogos dicen es que el estudio bíblico o la doctrina es la leche no adulterada. Pero aquí hay un problema, hermano. La mayoría de doctrinas son desmembramientos interpretativos de los hombres. O sea, la mayoría de doctrinas vienen siendo como adulteradas. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que asegura que esa leche no sea adulterada? La presencia de Dios. A mí alguna vez el Señor me explicó, yo actúo juntamente con el Espíritu siempre. Donde yo actúo está el Espíritu. Y donde está el Espíritu, yo actúo. La palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días. Porque nos mandó ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está Él? Espíritu, ¿quién más está? Él. Amén. Por eso usted tiene la posibilidad de caminar con Cristo. Amén. Él está allá, pero como está su Espíritu, también está con nosotros. Amén. Sí, amén. Ahora, siendo el Espíritu una persona diferente en la Trinidad, pero es el Espíritu de Él. Amén. Entonces Él está con nosotros. Y también nos da la posibilidad de verlo, de conocerlo, de tener experiencias con Él como las que tuvo Pablo. Algunos dicen que eso fue solamente para Pablo. Les digo, tengo noticias, no. ¿Por qué, pastor? Yo lo he vivido. Yo conozco al Señor, yo conozco su rostro. He hablado con Él muchas veces, cara a cara, con el Señor Jesucristo. Y es Él con el que yo me he encontrado. No le creo, problema del que no me cree. Que una de las cosas que más hacen los que se casan con una doctrina es negar cosas porque no las han vivido. Que usted no haya visto nunca una sanidad en el nombre de Jesucristo no quiere decir que nunca haya una sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo he visto cientos de sanidades. Amén. Que no creo, problema suyo si no creo. ¿Cuántas sanidades has visto, Hernandito, en tus cuantos años de cristianismo? Muchísimas. ¿Y liberaciones? Diariamente. ¿Y milagros? Que otros no lo hayan vivido, eso no es problema de nosotros. ¿Me entiende, hermano? Pero eso que la palabra me dice que Dios hacía en su tiempo, lo hace hoy. Pero lo hace porque Él en sí mismo es la leche no adulterada. Cristo es la leche no adulterada. Pero porque opera a través de la palabra y la presencia de ellos actúan mancomunadamente. Y es bíblicamente coherente, porque para poder comenzar su ministerio, ¿qué tuvo que esperar el Señor? Recibir el Espíritu Santo, un investimiento especial, un descenso especial. Él lo tenía dentro, sí, pero tuvo que ir un investimiento especial para poder arrancar el ministerio. Amén. Para poder arrancar el ministerio. Para poder ir y equiparse con sus compañeros de milicia, los apóstoles. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ir al Padre, meterse en la presencia del Padre y al otro día reconocer, fruto de esa oración,
quién era cada uno de los apóstoles que lo iban a acompañar. Lo que quiere decir que la oración, hermano, es un escenario donde lo que tiene que abundar es la presencia de Dios. O sea, usted no puede acostumbrarse a cualquier oración, hermano. Amén. Usted tiene que lograr, hermano, que las fuentes del cielo se abran. Ahora, la oración más dificultosa son las primeras oraciones. El que entra en una dimensión con Dios es el que tiene que empezar a aplicar de entrada violencia. El que no ha vivido esto no lo entiende. Tiene que haber como una especie de cisma, una especie de movimiento sísmico entre Dios y uno. Y por eso hablaba acerca de Peniel. Era un hombre bendecido, sí. Era un hombre que recogía fruto de promesa, sí, Jacob. Pero ¿qué le faltaba? Un encuentro con el Señor. Algo que lo marcara. Todo aquel que entra al cuerpo de Cristo necesita un escenario así. Amén. Amén. Algunos dirán, Pablo recibió al Señor Jesucristo camino a Damasco y automáticamente cambió. Sí. Lo que pasa es que las circunstancias no siempre son iguales. ¿Sí me entienden? Pero el mismo Señor dijo acerca de Pablo, dijo, pero este hombre sabrá el precio que tendrá que pagar cada día de su peregrinaje y cada día de su ministerio. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Pablo? Muy alto. Él tuvo un peniel todos los días. De pronto no tuvo un peniel para que el Señor se le cruzara por el camino. Pero a partir de ahí tuvo un permanente peniel hasta que fue decapitado en Roma. ¿O no? ¿Cierto que sí? Y el peniel de Pedro, para que Pedro dejara de ser un hombre emocional, ¿tuvo que pasar por todo un proceso? Sí, hermano. Amén. Sí. Y en ese proceso está el Señor Jesucristo actuando, pero también se necesita la intervención del Espíritu de Dios. La leche adulterada, hermano, es ella que tiene eso, es aquella que tiene eso. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a tomar esa desde que empezamos, hermano. Porque hay un problema con el que toma leche adulterada. Que es que cuando va a tomar la leche gruesa, no la reconoce. Y hasta le hace daño. Le da diarrea. Vaya a ver usted un niño que lleva 2 meses tomando Similac y dele leche materna. No la recibe bien. Pero ¿cuál es la que le hace bien? La leche materna. Igual para aquellos que conocen la leche no adulterada del reino de los cielos. Por eso muchos resisten esa leche. Mucha gente cree que camina con Dios Pablo creía que estaba agradando a Dios. ¿Usted qué cree? Sí. Él estaba convencido de que guardando la ley de Moisés y persiguiendo a los cristianos estaba agradando a Dios. Pero Dios le demostró en un encuentro personal con él que no estaba en lo cierto. Usted pregúntele a un mariano si cree que está con Dios. Se lo va a asegurar. Pero usted va y mira la leche que está tomando, ¿cómo es? ¿Qué está tomando? Coca-Cola, hermano. ¿Quería usted un niño con Coca-Cola? Dele del biberón Coca-Cola. Lo va a matar. ¿Sí me entiende? Lo va a matar. Y eso le estoy hablando de lo notoriamente alejado de Dios. Porque tener a Cristo por debajo de María, eso es llamar anatema a Cristo. Eso es una abominación para Dios. Básicamente el que está orándole a María está haciendo que le den cólicos al Señor. De la rabia que le dan. Y eso no tiene discusión. Y la persona puede romantizar que es la madre de Jesús. La primer gran intercesora. Porque eso lo romantizan. ¿No lo romantizan? Lo romantizan. Pero le puedo asegurar, hermano, que cada oración a la Reina del Cielo es una piedra que le da el Señor. Eso es añadirle carbones encendidos a la cabeza a aquellos que ya están condenados, hermano. Y le digo una cosa, escuche esto. Porque Dios conoce los corazones, hermano.
Y Dios conoce al que lo está buscando genuinamente y de pronto no lo ha encontrado. Yo tuve inquietudes con el Señor desde pequeño, hermano. Y yo tenía una sensación que Dios como que me guardaba. Pero de pronto yo decía, estoy yo alucinando. Cuando yo fui adolescente, y después de haber pasado tantos años en un colegio de curas, y de darme cuenta que por allá no era la cosa, porque no pasaba nada trascendental, y yo empezaba a comprender que un encuentro con Cristo debe ser algo trascendental. No puede ser algo como simplemente voy a una iglesia, no puede ser algo como simplemente abrir una Biblia. No, hermano. Tiene que ser algo trascendental. Y no podemos decir que eso es algo simplemente para Pedro y para Pablo. Digo, no. Conocí unas personas que me invitaron a una reunión disque cristiana. Cuando llego yo allá, pero esto que eran gente de la Legión de María. Cerraron las puertas y empezaban a orar. Una muchacha comenzó como a convulsionar y a hablar en lenguas. Yo el tema de las lenguas no la conocí en la iglesia cristiana. Yo conocí el concepto de las lenguas, lo conocí en esa reunión. Y mi espíritu, mi alma se comenzó a sentir tan contrariada que yo me paré, me puse bravo y le dije, ¿por qué no me querían abrir la puerta? Ábrame la puerta ya. Si no la abran, la tumbo. Ay, no, tranquilo. Esto por aquí no es la cosa. Yo no necesité 2 reuniones marianas, hermano. Y yo no era ningún conocedor de la palabra. Pero mi espíritu, mi alma que estaba buscando la verdad, entendió que por ahí no era. Por eso el que está buscando genuinamente a Dios, lo va a encontrar, hermano. Amén. Lo encuentra. Y lo sigue. Amén. Y Dios se encargará, aquel que de corazón sincero está buscando a Dios, de llevarlo hasta donde consolidemos la salvación, hermano. Y para eso el Señor proporciona la leche no adulterada, el alimento, hermano. Nuestros peregrinajes, siempre Dios se encarga, hermano, de disponer todo lo necesario. Cuando Israel peregrinó hacia la tierra prometida, ¿Dios les aseguró todo? Sí. Hay una predicación que yo di hace unos meses acerca de la diferencia entre el desierto y el desierto con Dios. Porque yo decía, ¿por qué predican en la iglesia cristiana lo terrible del desierto? Creyendo que es como el que se va a un desierto y se queda y tiene sed y se queda sin qué comer. Y siempre, cierto que siempre hablan del desierto así, pero yo digo, pero el desierto con Dios no es así. Y es lo más terrible hasta que llegas a la tierra prometida. No, hermano. El Señor que les dio a los israelitas en el desierto, les dio el maná primero que todo. O sea, se encargó de que no tuvieran hambre. Ahora, ¿usted cómo cree que Dios hizo el maná? Con todo lo que usted necesita. No necesitaba más. Y dijo, y no se pongan a recoger para acumular porque yo voy a nutrirlos diariamente. O sea, todos los días va a aparecer una capita de hojuelas que usted podrá tomar para el día. Y si se le ocurre acumular para los otros días, lo demás se le va a podrir, dice el Señor. En la palabra. Y así pasaba. Sí. Pero, o sea, la persona que estaba en el desierto podía caminar tranquilamente sabiendo que no iba a morir de hambre. Pero había un problema en el corazón de los israelitas. Y era que ellos querían no solamente hojuelas, sino que querían codornices y carne. Y comenzaban a decir, cómo extrañamos la carne en Gosén, los estofados de carne en Gosén. Anhelaban esas cosas, ¿sí me entienden? Y muchos se rebelaron contra Dios en esa dimensión. Dios se encargó de darnos vestidos, ¿cierto? Y abrió una fuente de agua para 2,5 millones de personas, llamada la Peña de Oreb, suficiente para todo el mundo. Y además de eso, aseguró protección contra el sol durante el día. ¿A través de qué? De la chequina de Dios. Y como el desierto es frío en la noche, ¿qué aseguró el Señor? La columna de fuego. Ese es el desierto convencional, yo le pregunto. Y además de ver esa gloria sobre Oreb permanentemente,
Yo le pregunto, ¿hay algún desierto hoy en el mundo donde haya eso? ¿Sí? Usted se va para el Sahara y la pasa así. Entonces yo decía, ¿por qué predican tanto esa falsedad, hermano? ¿Por qué se está tratando de dibujar el cristianismo como una cosa terrible, hermano? Ahora, esa dimensión de la cobertura de Dios es algo que se logra rompiendo los cielos, hermano. Dios nos da las herramientas para ir en pos de Él. Pero las personas pueden padecer de pereza espiritual. ¿Correcto? De pereza espiritual. Y hay doctrinas que alimentan ese estilo de vida cristiana, hermano. Yo les voy a decir una cosa, les voy a poner un ejemplo para que usted me entienda mejor. Alguna vez yo tuve una luxación de tobillo y no se me sanaba. Yo un día dije con fe, Señor, voy a meterme al cuarto de oración y no voy a salir hasta que sea sano. Claro, uno tiene la lucha de la mente y la carne contra lo de Dios. Entonces, claro, yo comencé a adorar al Señor, a adorarlo con música suave. Y me ponía la mano en el tobillo. Señor, se sana este tobillo en el nombre de Jesucristo. Y pasó el tiempo y el rato y el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Párate, me dijo el Señor. Danza para mí. Uy, Señor, pero no es que estoy con el pie luxado. Danza para mí, me dijo el Señor. Bueno, listo, yo le creí. Y comencé yo a danzar, hermano. Eso sí, los primeros pasos me dolían todo. Y empecé a danzar y el dolor comenzó a desaparecer. Amén. Y salí completamente sano de la habitación. ¿Vamos a llamarle a eso un efecto placebo? No. No, hermano. Y la voz que escuché que mi hijo danza, me la inventé yo. Podrán llamarnos de todo, paranoicos, esquizofrénicos, ¿sí? Pero uno conoce cómo Dios se mueve, hermano. Y cómo aquellos que son valientes, logran desatar las cosas del cielo. Ahora, la valentía se da en el escenario que Dios plantea, no en lo que a mí se me ocurre. Y cito lo que dice la carta a los Corintios acerca de que si se puede a uno ofrecerse uno de mártir, pero si no se tiene amor, no sirve para nada. O sea, aún entregando la vida, si no ha sido en la dimensión y en el plan perfecto de Dios, usted perdió el tiempo. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Pablo era muy sincero, él decía, yo me quiero ir ya con el Señor. Eso es lo que quiero. ¿Y quién no quiere eso? Pero me toca quedarme con ustedes. Y Dios me ha dado el querer para que de manera momentánea prefiera estar con ustedes. Miren lo que es el amor del Señor. ¿Dónde usted cree que quería estar el Señor Jesucristo? En la diestra del Padre, vestido de gloria, unido a Él. ¿Quería eso el Señor o no? Pero el Padre le dio por el Espíritu la disposición, el querer y el hacer, para que de manera momentánea prefiriera salvar las almas que estar con el Padre. Plenamente, porque él igual estaba unido con el Padre, pero en plenitud, ¿me entienden? Y miren lo que dice más adelante. Versículo 4 dice, acercándonos a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Entonces, Dios nos da la leche espiritual, nos convierte en sacerdotes santos. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son ministros del Señor, que ministran en su gloria. Pero los sacerdotes ministran en la presencia de Dios, pero en favor de otros. ¿Está entendiendo? Nosotros ministramos la presencia en favor de otros, nos convierte en sacerdote. La clave está en la leche espiritual que nos madura, nos convierte en sacerdotes y en piedras vivas. ¿Qué es una piedra viva? Una piedra viva es donde está contenida la presencia de Dios. Pero también una piedra viva es una piedra que tiene tal diseño
que se puede construir sobre esa piedra. O sea, imagínese usted un ensamble estructural. Hay una gran piedra, que ¿quién es? Sobre esas piedras Dios pone otras piedras y pilotes sobre el cual se va a seguir construyendo. Nosotros somos piedras vivas porque tenemos al Espíritu, pero porque también estamos cimentados en la roca mayor que es Cristo. Y nos convertimos de tal forma en sacerdotes que sobre nosotros se puede edificar. O sea, hay un proceso para que todo aquel que se ha plantado en nosotros crezca de manera adecuada, ¿sí me entiende? Ahora, dice acá, dice acá, vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, ¿quién es? Cristo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Amén. ¿Quién es el que cree en él? O sea, este no es un creer nominal, es un creer que tiene un efecto verdadero, o sea, hay un fruto verdadero en ese. El que cree en él es el que realmente termina siendo cimentado en la roca mayor. Y el que es cimentado no es avergonzado, amén. En cambio, el que tiene la casa sobre la arena, ¿es avergonzado? Sí, porque viene el aluvión. ¿Y qué pasa cuando viene el aluvión? Se lleva la casa, hermano. Se lleva la tierra, se lleva el cimiento falso. Pero el que está sobre la roca, que verdaderamente cree en él, está cimentado. Viene el aluvión, viene la prueba, ¿y qué? Es aprobado. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor. Pero para los que no creen, miren lo que dice: la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. La palabra de Dios dice, hermano, que aquel que cae sobre la roca es quebrantado. ¿Pero para qué? Para ser reedificado sobre la roca. Pero aquellos que rechazan la roca, ¿sí?, son pulverizados por la roca. O sea, la roca cae sobre ellos. Miren lo que dice. Pero aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Aquí quiero explicar dos cosas para que entendamos mejor asuntos como la predestinación y este tipo de cosas que son tan confusas, tan complejas. Cuando usted lee Romanos 1, la palabra de Dios nos enseña que a todos los hombres Dios les fue manifestado. ¿Es así o no? Aún en la misma creación le fue manifestado. O sea, cuando la palabra dice que Dios fue manifestado, es que se revela a los hombres dándoles la opción para seguirlo. Creer en él. Seguir a ese Dios. Romanos 1 nos dice: estos antiguos, y aún hoy pasa, rechazaron la manifestación de Dios. Escuche esto, para que usted entienda en qué punto aparece esta destinación. Esta gente rechaza la manifestación de Dios. Y es allí cuando el Señor dice: entonces yo los entregué a sus pasiones vergonzosas. Ahí ya se aplica en la destinación de Dios. La destinación para condenación, hermano, viene del rechazo a la manifestación de Dios. Por eso hoy, cuando se predica el evangelio, en la predicación con unción, porque estamos hablando de la leche genuina, todo aquel al que le es predicado el evangelio, Dios le está dando la opción para que escoja. Aquel que lo rechaza, Dios dice: bueno, entonces yo lo entrego a pasión vergonzosa. Y aquel que lo acepta, Dios le da garantías enormes para que llegue a la salvación. A tal punto que solamente una persona que en algún punto de su caminar con Dios, presa de alguna testarudez, se salga del camino de la salvación. O sea, mi resumen es:
aquel al que aceptó a Cristo, Dios le da unas garantías tan impresionantes para llegar a ser salvo, que aquel que se pierda después de haber seguido en el camino de Cristo es porque es demasiado testarudo. O llegó un momento en que su corazón se endureció y fue muy testarudo ante la verdad. ¿Sí me entienden? Pero a Dios a todos les da la oportunidad. A Israel se lo dio. Israel, ¿qué hizo? Lo rechazó. Entonces Dios dijo, bueno, entonces se van a perder en sus pecados. Pero escuche esto, para que usted entienda el amor del Señor. Dios levantó a los que no habían sido escogidos, ¿que quiénes son? Los gentiles, o sea, usted y yo. Para que nosotros, por el Espíritu Santo y por la gracia, recibamos lo que los israelitas rechazaron. Pero si usted lee todo el libro de Romanos, se va a dar cuenta que eso no fue proporcionado a nosotros para llamar a celos a Israel. Para que en últimas recapaciten y puedan ser incorporados al cuerpo de Cristo. Aquellos que inicialmente habían sido rechazados. Miren el amor del Señor, hermano. Para que ellos ahora reciban también el Espíritu Santo, y ya no por el antiguo pacto, sino por el nuevo pacto, sean llamados pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Y miren lo que dice acá, dice, pero vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dígame. Amén. Amados, yo os exhorto como a peregrinos. ¿Quién es un peregrino? El que va de paso. El que va de paso, amén. Peregrino es el que va de paso. Yo os exhorto como a peregrinos y expatriados. Aquí me manda otra referencia. O extranjeros, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, aún llamados y escogidos, el Señor dice, absténganse. Para que se aplique ese verbo, debe seguir operando el libre albedrío, hermano. Absténgase. Yo quiero meditar acerca de un niño que no come bien. Pasa mucho, ¿cierto? Hay niños que son remilgosos, regodiones, ¿cierto que sí? Ahora, en ese remilgue y en el regodeo, ¿hay sensatez? No, ¿cierto? Es inexplicable, ¿cierto que sí? Es inexplicable que un niño prefiera un brownie a una ensalada. Es inexplicable, o sea, no tiene razón de ser. Pero por ese lado han cogido, ¿cierto? ¿Y por qué cree que es? Porque han caído en las manos de maestros y de padres insensatos. En eso estamos nosotros confrontados, ¿o no? Yo desde chiquito dije, estos chinos tienen que comer. Y usted ahora mire cómo comen verduras. ¿Por qué? Porque se les enseñó desde chiquitos. No a decirles, es que eso es delicioso. No tanto eso, hermano. Yo le hago una pregunta ya al éxito. ¿El maná del desierto qué tan rico cree que era? Para que dijeran, uy, y las codornices. Bueno, la primera semana, gracias, Señor. Mira, Hernandito está entendiendo. ¿Era rico el maná? No, pero era evidente que traía todo lo que necesitamos. Yo quiero invitarlo a que usted un día pruebe la comida de un astronauta. Que viene empacada en unos empaques ahí para llevar al espacio. Ellos dicen, eso sabe horrible. Pero es un alimento que tiene todo. O sea, es mejor que un bistec, es mejor que un ajiaco. Es mejor, porque un astronauta necesita tener... Hay gente que me está pegando los ojos. Es la verdad. Mire. Uno tiene que ser sincero con el niño. Mi amor, con esto estoy trabajando. Lo que pasa es que a veces le da pelanga a los papás. Les estoy enseñando a ellos que eso que les parece tan horrible es lo mejor del plato. ¿Sí me entiende? Entonces, Emanuel y José entendieron que no era la locura, no es que sea tampoco feo, pero comparado con
o la carne desmechadita, pues no sé, la carne desmechada sabe mejor, ¿me entiendes? Bueno, a algunos les gustará más los pedazos de zanahoria y le parecerán más ricos, pero si usted hace una estadística, apabullantemente dirán que es más rico, pero lo otro. Pero uno tiene que explicarle a ellos que eso que no les parece tan rico es lo mejor para ellos, ¿me entiendes? La verdura, la fruta, ¿sí? La fibra, no tanto carbohidrato. Yo a veces veo mi plato, el que yo parece mi plato es casi vegetariano. Usted va a ver allá un pocotón de vegetales y legumbres y un pedacito así de proteína, porque yo sigo comiendo proteína. Pero yo ya, por ejemplo, en el almuerzo suelo no comer arroz, por ejemplo. Sobre todo cuando pido la sopa, porque la sopa tiene ya como, y eso que yo no me como la papa de la sopa. Uno va como cambiando, dirigiendo la vida de uno hacia lo que es mejor. Y es evidentemente que es mejor. Entonces, hermano, ahí el apóstol Pedro está diciendo, amados, absténganse, como quien dice, están las dos opciones, ¿cierto? O sea, todavía lo carnal me puede llamar la atención. Los que defienden la doctrina de la automatía, lo llamo yo así, es que siempre estaremos en todas las cosas, siempre estaremos dirigiéndonos solamente a lo de Dios. Mentirosos. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque si no, entonces el hombre que Dios ha levantado nunca pecaría. Aquí, perdóneme, usted después de que conoció al Señor Jesucristo nunca más volvió a pecar. Lo que pasa es que hay una diferencia, hermano. Una diferencia que tiene 2 puntos. El primero es que el hombre antiguo se deleitaba en el pecado. Era lo único que hacía. Era lo único que escogía. O sea, hacer lo bueno era casi que imposible. Cuando Dios lo regenera a uno, se invierte en las cosas. Usted le va a ser difícil pecar. ¿Sí lo entiende? O sea, para el que es regenerado por el Espíritu, le es difícil pecar, pero a veces lo hace, porque decide mal. Entonces si Dios siempre fuera el que decidiera por uno, ¿por qué uno a veces peca, hermano? Aquí lo está diciendo el apóstol Pedro. Por eso dice, usted tiene que librar una lucha diaria. Y esa lucha se basa en la opción que Dios le da para decidir. Pero como viene la instrucción apostólica, dice, absténgase de escoger lo que no es nutritivo, lo que no sirve. Tome siempre el alimento no adulterado. Siempre manténgase bien nutrido con Dios, amén. Amén. Dice que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tener una conducta ejemplar entre los gentiles. Entonces empieza a desmenuzarlo. Estamos hablando ya de cosas que me llevan a tener una conducta ejemplar. No porque me aprenda en la urbanidad de Carreño. Yo no sé si es que mucho cristianismo se llenó de conductas formuladas por hombres, por psicólogos. No se trata de ser una persona correcta, que paga impuestos, que está bien. Cuando el apóstol está hablando de conducta ejemplar, es conducta donde permanentemente esté la luz y el fruto de Dios. Esa es la conducta ejemplar. Algunos llaman conducta ejemplar caerle bien a todo el mundo. Y a eso le llaman amor. No, hermano. La conducta ejemplar es ser luz. Amén. Ante los gentiles. Ahora, ¿al que le gusta la tiniebla, le gusta la luz? No. Es la conducta ejemplar entre los gentiles, pero puede que a los gentiles no les guste, hermano. Que generalmente es así. El cristiano verdadero produce fastidio. Llegó otra vez. El verdadero, ¿no? Porque el otro estaba bacaneado con el mundo. ¿Me está entendiendo o no? No sé si me está entendiendo. Sí, amén. Para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, ¿sí ve? Que esa luz, ese fruto es detestable a los gentiles, a tal punto que nos señalan, que nos calumnian como malhechores. Dice, al ver vuestras buenas obras, un día glorifiquen a Dios cuando venga la visitación.
O sea, esa luz, para el que un día diga, esa es mi opción, diga, oiga, yo que tanto critiqué a fulano de tal, y mire, en él estaba la verdad. Pues usted tiene que ser paciente, porque muchas veces la salvación de las almas está antecedida por persecución. ¿Cómo era Pablo antes de encontrarse con el Señor Jesucristo? ¿Un buen hombre? No, terrible, pero enemigo consumado de la iglesia. Por eso cuando después aparece, yo creo que para Ananías fue difícil. Uy, Señor, pero voy a llevar a este tipo allá ante los apóstoles, ante mis hermanos, que van a pensar que soy un traidor. Pero Ananías le hizo caso al Señor. Claro, la gente cuando llegó Pablo, ¿qué dijeron? Pero hermano, ¿cómo nos va a traer este tipo acá? ¿Y tenían razones para pensar eso? Mínimo nos va a entregar. Pero lo que no saben es que ya el impacto de Cristo había trascendido en el alma y en el espíritu de Pablo. Amén. Amén. Sí, amén. Eso es lo que llama el día de la visitación. O sea, el día donde nos encontramos cara a cara con Dios. No el día que pisé una iglesia. No el día que desempolvé la Biblia. No, hermano. Que puede ser, ese puede ser el momento. Pero generalmente ese no es el momento. Es cuando hay un impacto de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu que de verdad trasciende mi vida. Amén. Y de verdad eso deja un recordatorio en la vida de uno, hermano. Y que se traducirá en que realmente hemos sido regenerados. Sigue diciendo, están sujetos, ¿qué hora es? 12:46. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a apurarle un poquito. Dice, estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor. Oiga, es que como soy cristiano me rebelo ante el mundo. No le hago caso a nadie. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro. Un verdadero cristiano mira el precio que tiene por delante. Dice, estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey como quien ejerce soberanía. Dice, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él. Yo le hago una pregunta. El Señor Jesús, ¿en qué momento tuvo con contrariedad con Poncio Pilato? Poncio Pilato dijo, este hombre, no tengo nada contra él. O sea, era un hombre que para el Imperio Romano era un ciudadano más. Yo le hago una pregunta, ¿él pagaba impuestos, el Señor? Hubo un día que no había ni plata para pagar, ¿y qué hizo? ¿Qué le mandó a Pedro? Vaya hermano, saca ya un pez, porque Pedro está diciendo, uy Señor, llegó, toca pagar el impuesto, Señor. Nos cogió la fecha, ¿le pasa a usted? ¿Cierto, sí o no? El Señor dijo, bueno, Pedrito, no tenemos muy plática, pero vaya, mijito, vaya a pesquillar un pececito y abra ese pez y saque las moneditas de ahí y pague el impuesto. Era tan así, o sea, era tan intrascendente para el Imperio Romano el Señor que Pilato dijo, no tengo nada contra este hombre, de hecho me parece un buen hombre. Mire hermano, nuestras luchas no son contra los gobernantes, ni contra los reyes de esta tierra, que algunos cristianos han decidido eso, no sé por qué. Vamos a apoderarnos del poder político. ¿Quién les dijo a los cristianos que estamos para eso? Abandonen ya el evangelio de la prosperidad y del reino ahora. Nuestro reino es del reino de los cielos, hermano. Nuestro enfoque es pelear contra las tinieblas. Ahora, ¿queremos tener buenos reyes? ¿Dónde toca pelear la batalla? En el cuarto de oración. Buenos gobernantes, ¿cómo? En el cuarto de oración, hermano. ¿Y será que en el cuarto de oración es, y Señor, pone la pata encima a Duque, aplástalo, destrúyelo? ¿Será que es así? ¿Qué dice el apóstol Pablo que toca hacer con los gobernantes? Bendecirlos. ¿Usted cree que vamos a ayudarlo a él maldiciéndolo? Ya de por sí que todo el mundo lo maldice. Viejo ese. No es que. Hola de pudra. Ahora le vaya mal. Oiga. La gente que quiere el poder en Colombia, ¿cómo le gusta que al gobernante de turno le vaya mal? Para ellos llegaría a ser lo peor. Porque así siempre pasa. No es sino que usted se crea el paladín de la salvación de un país y usted se convierte en la desgracia de ese país. Así pasa aquí y en la Conchinchina pasa eso. Nosotros vamos a bendecir a nuestros gobernantes, amén.
Nuestra lucha es contra las tinieblas. Y aquí lo está diciendo. Dice, miren lo que dice el Señor. Dice, sujétense a esos gobernantes como si hubieran sido enviados por mí, para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Ante los ejercicios de confrontación de los hombres, ¿cómo reacciona la gente? Por ejemplo, y ayer lo hablaba con Laurita, que por allá un niño mayor, a Daniel y a Luquitas los trató mal. Entonces, de pronto lo que uno humanamente puede decir, no se deje. Y uno puede decirle al pelado, tenga carácter. Como si tenga carácter es ponerse bravo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es el carácter, hermano? Si no es la condición innata, la identidad, la naturaleza de cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿El carácter del Señor cómo es? ¿Cómo fue en el tiempo que vino? Cuando llegó a ciertos lugares donde no lo recibieron, ¿qué dijeron? Los hermanos Trompada. ¿Usted sabe quién eran los hermanos Trompada? Los hijos del trueno. Juan y Jacobo. ¿Qué dijeron? Señor, gente miserable esta. Haz descender fuego para que los consuma. ¿El Señor podía hacer eso? Sí. ¿Lo hizo alguna vez? Sí. Dice el Yuri que no. ¿No lo hizo el Señor nunca? En el Antiguo Testamento. Sí, ¿en dónde lo hizo? A ver, ¿qué me dice? Sodoma y Gomorra. ¿No lo hizo? La luz se le presentó a Abraham. Abraham intercedió, Señor, si hay 50 justos, si hay 50 no destruyo Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo, uy, es que no hay ni 50. Si hay 40. Si hay 40 no la destruya. Y ahí se rascaba Abraham, que conocía cómo era la cosa. Si hay 30, si hay 20, si hay 10. Si hay 10 no la destruyo. Y Abraham hizo cuenta, dijo, uy, no digo que el único que es justo es Lot. Uy, no, Señor, pues destruye Sodoma y Gomorra, como que ya está perdida de Sodoma y Gomorra. ¿Quién fue el que ordenó el descenso de fuego sobre esas ciudades, hermano? Fue él. Pero, cuando vino, para el tiempo de la gracia y el sacrificio, vino para otra dispensación. Vino para la ejecución del amor pleno de Dios. Y cuando Jacobo, que ya habían sabido lo de Sodoma y Gomorra, vieron el rechazo que hicieron por el Señor, dijo, va a descender fuego sobre esta ciudad, Señor. Yo le digo a ustedes, ¿de qué espíritu son ustedes? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuánta oportunidad cree usted que le dio el Señor a Sodoma y Gomorra? ¿No salvó el Señor a Nínive? ¿Y qué tan mala era Nínive? Eran terribles. ¿Sí me entiende? Eran terribles. Ahora, el Señor trajo eso. ¿Cómo era el carácter del Señor? ¿Cómo reaccionaba el Señor ante sus ofensores? Con amor, hermano. De pronto, en algunos momentos, el hombre se ponía bravo especialmente con los fariseos. Yo le hago una pregunta, ¿pero él amaba a los fariseos? Él los amaba profundamente, hermano. ¿Él hubiera querido que se perdieran? No. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Con amor. Pero ¿cómo es el amor? Miremos. Dice, versículo 18. Vamos a adelantar un poquito, dice. Perdón, versículo 16. Dice, actuad como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo. Escuche esto. Quiero explicar algo hoy que seguramente no ha escuchado. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es que nunca nos oprobien? Yo le hago una pregunta. ¿La libertad es que nunca ejerzan injusticia contra nosotros? ¿La libertad es que andemos entre algodones por la tierra? ¿Algodones de dulce? ¿Qué quiere que entienda usted qué es la libertad? La libertad es que a pesar de los oprobios, a pesar de las injusticias, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que levanten contra nosotros, no perdamos el gozo en Dios. Un verdadero cristiano, hermano, está hecho para que la ofensa le valga nada.
Un cristiano está hecho para que la persecución le valga nada. Un cristiano está hecho para que la calumnia le valga nada. Amén. Pero yo le hago una pregunta a usted, hermano. Cuando lo calumnian a usted, ¿usted cómo reacciona? El colmo. Y yo que soy tan bueno, ¿cómo reacciona usted? Pero ya va a ver, voy a orar a Dios para que le caiga rayo del cielo. Hay gente que ora así. Hay gente que ora así. Ahora, muchas veces Dios levanta a un siervo de Dios tipo profético, pero es Dios el que lo está haciendo. Y Dios dice a ese hombre, ore para devolver el baldón, pero es Dios el que ya está. Cuando se devuelve el baldón, es porque Dios ya es el que está cansado de esa persona. Y ya viene un juicio sobre ella. Pero de nosotros no. Pero usted cuando le pisan el callo, ¿cómo reacciona? Cuando le hacen cuando le dan un pequeño consejo, cuando le hacen una pequeña exhortación, ¿usted cómo reacciona? Yo le pregunto. Usted ahí se contesta en su corazón. ¿Cómo reacciona usted? Si reacciona como aquí lo está diciendo el apóstol Pedro, o reacciona como el hombre carnal. Por eso la clave está en con lo que arrancamos, el crecimiento espiritual y cómo se da, y la importancia del alimento, el alimento no adulterado de Dios. Puede uno decir, hermano, como se lo digo yo, para uno ser imposible odiar. Algunos hacen, ay, ¿cómo será eso, pastor? Enséñeme. Pues hermano, es un milagro que hace Dios. Eso no viene en una cartilla, en un manual. 7 pasos para que dejes de odiar. No, hermano. Es un milagro que hace Dios. Ahora, no es como el que se sugestiona y dice, pastor, yo perdono pero no olvido. No, hermano, el que perdona olvida también. Le tendrán que acordar de la... Ay, ¿verdad? Así que usted por allá me mandó el carro. Sí, hermano, yo me acordaba de eso. Esa es la frase del que no ha perdonado. Si usted ha utilizado esa frase, usted no ha perdonado. Yo perdono pero no olvido. No, usted no ha perdonado nada. El perdón es un milagro que hace Dios a través de la suministración del alimento espiritual no adulterado. Amén. Pero sigue diciendo, dice acá, actuar como libres, no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo qué? Siervos de Dios. Honrad a todos. Dice, honrad a todos. O sea, nosotros tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros. Tiene que honrar a todos. A todos. Al buena gente, al mala gente, al mal hijo, al mal padre, al mal vecino. Honrenlos a todos. Dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Oiga esto. Voy a renunciar ya. Hay gente que no dura nada en el trabajo. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Oiga. ¿Lo estoy diciendo yo o lo está diciendo el apóstol Pedro? Si hubiera 2 opciones para recibir una consejería, ¿usted con quién quisiera tenerla? ¿Con el pastor Mauricio o con el apóstol Pedro? Hermano, yo creo que con Pedro, ¿no? Yo creo que con Pedro, ¿sí o no? Por eso él está diciendo, no sean solamente buenos, o sea, no actúen con respeto solamente con los comprensivos y buenos, sino también con los severos. Porque esto es aceptable si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios. Porque qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados lo soportáis. Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Sufrir por el pecado, ¿qué aceptable puede ser eso? Sufrir porque soy mala gente, pues esa es la reprimenda que uno merece, la cosecha que uno merece. Como cuando dice el Señor, ¿qué de virtud hay en amar al que me ama a mí? Amar al que me quiere a mí, eso es fácil. Y la gente es así, yo te quiero si me quieres, yo te amo si me amas. Como no me amas, no amo. ¿Qué virtud hay en eso? Virtud hay en amar a los enemigos. Dice la palabra, ¿cierto? Dice, pues cuando fuisteis
para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Espera y verá, es que va a ver, ay, me va a conocer. No, sino que se encomendaba a él al que juzga con justicia. ¿Qué dijo el Señor aquí cerca de los que lo estaban matando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el amor del Señor, amén. Él es el ejemplo mayor. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la justicia. Diga amén. Por sus heridas habéis sido sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Dios al que le está buscando realmente le da las garantías para que llegue al final, hermano. Y la gran garantía es su alimento espiritual, hermano. Su unción, su palabra, su dirección, su amor. Están todas las herramientas, amén. Amén. Dirijámonos hacia eso. Y tengamos la gallardía que también Dios nos da. Porque ¿quién nos da la fuerza? Nosotros. Voy a entrenar para soportarlo todo. Algunos decían por ahí que gente loca que tienen como teoría de que esos 18 años de no se sabía, que eso no es verdad, que no se sabía qué ha pasado con el Señor se fue para la India para entrenarse como fakir. ¿Usted sabe quién es un fakir? El que se acuesta sobre puntillas, sobre brazos ardiendo, que fue allá a entrenarse en resistencia al dolor para venir y morir en la cruz. Gente loca, hay en este mundo gente loca, sí es verdad. Hermano, el Señor era conocido como el Nazareno. A nadie le llaman el Nazareno si no hubiera estado mucho tiempo en Nazaret. Y le decían como Rabí. ¿Usted cree que a cualquiera le decían Rabí? No, era alguien que había pasado por todo un estudio en sinagogas, hermano. O sea, el Señor se la pasó ¿en qué? En las sinagogas, se la pasó en Nazaret, aprendiendo ¿qué? ¿Para qué? Para comer. Claro, para encargarse del negocio que le dejó ¿quién? Su papá. Porque ¿qué pasó con José? Murió. ¿Y con eso qué hacía el Señor? ¿Le daba de comer a quién? A su mamita. ¿Y a quién? A sus hermanos, que eran más chiquitos que él. Y fueron los que después crecieron y se burlaron de él. Está el loco de Jesús ahí, está como loquito. Ellos mismos, solamente uno, dice la palabra, llegó a convertirse. ¿Que quién fue? Santiago. Pero también se la pasaba ¿en dónde? En las sinagogas, hermano. Allá estudiando. Y creciendo en sabiduría. ¿No dice la palabra eso? Y era conocido como el Nazareno. Así como a mí me dicen el Neivano, el Lopita. ¿Por qué me decían el Lopita? ¿Porque era del Atlántico? No, porque hablaba como Pita, caminaba como Pita. De allá era, ¿me entienden? Entonces, Él nos da todas las herramientas, hermano, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Como quien dice, yo le doy todo para que le sea fácil. Porque pues, allá cuando dije no tener resentimiento, yo le hizo, como dice, no, Señor, yo quiero, no quiero no odiar a nadie. Es que es un milagro que hace Dios, hermano. Él lo puede hacer. Y eso Dios lo hace para que usted es un cabeza de pepino. Sí, yo me vi como al espejo esta mañana ahí. Sí, cogiendo como poca de pepino. Qué buen observador es usted. Le pisen el callo, usted diga, calamidad, me pisó el callo. ¿Me entiende? Que lo calumnia. Yo le pregunto a ¿usted cuánto cree que al pastor Antonio y a mí nos calumnia? Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tal uno por ahí persiguiendo el run run para uno decir, no, es que yo no soy así? No. Es problema de cada quien, hermano. Usted haga lo bueno. ¿Que lo calumnia? No le importe. Ahora, si tiene un jefe bueno, chévere. Pues chévere, ¿no? Qué bendito, bendición. Pero si tiene un jefe severo. ¿Aquí quién ha tenido jefes severos? ¿Y la solución cuál es?
¿Renunciar y demandarlo? Dice el apóstol Pedro, no. Pero ¿sabe por qué también el Señor lo hace? Por usted, para que usted se fortalezca en el amor, pero también para que por causa de ese amor, esas almas puedan ser salvadas, hermano. ¿A quién salvó primero el Señor después de que Él resucitó? ¿Usted sabe? ¿A quién mandó a que le hablara a Pedro? No. Pedro en su primer discurso, ¿a quién le habló? A los mismos que un tiempito atrás estaban diciendo, denos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. A esos mismos fueron los primeritos que el Señor salvó. Pero si Dios hubiera mandado a que los apóstoles hubieran perseguido a los traidores, como se hace humanamente, ¿no? ¿Se hubieran salvado? No. Tuvo misericordia de esos, de los que escogieron a Barrabás, y no lo escogieron a él. De pronto hasta Barrabás estaba en medio de todos esos. ¿Y qué hizo el Señor? Salvarlo, hermano. Amén. ¿Sí me entienden? Dice el apóstol Santiago que nosotros no podemos andar en las disputas pasionales del mundo, hermano. Porque al enemigo del mundo le gustan las disputas. Entonces yo lo voy a demandar. No, yo lo voy a contrademandar. Yo lo voy a 50 más demandar. Y va a ver, espera y verá. No puedo andar en eso, hermano. Ande en paz y en amor, hermano. Si tiene un jefe severo, ¿qué tiene que hacer? Amarlo y orar por él. No vaya a ser que usted un día se gane esa alma, hermano. ¿Qué dice el Señor acerca de la esposa que tiene un esposo inconverso? No se separe de él. Puede ser que por causa de su testimonio él se convierta. La única excepción es cuando dice la palabra que el marido no consienta su cristiandad. Y eso de no consienta no es, es que no estoy de acuerdo con que vayas a la iglesia. No, es una persona que se levanta abiertamente como enemigo de Dios y se levante contra usted abiertamente. Ahí se dice, usted puede separarse. Pero si el hombre es inconverso, pero no le pone, no se vuelve enemigo de Dios o se levanta contra usted, dice, no se separe, porque pueda que su testimonio salve esa alma. Siempre Dios está pensando en función de ¿qué? De la salvación. Ahí no está diciendo solamente que usted tiene que dar luz como una persona bondadosa, una persona que reacciona como Cristo reacciona, sino que Él también piensa en función de la salvación de esas almas. Por eso cuando oramos también, hermano, por nuestro presidente, ¿qué tenemos que pedir? Sálvalo, Señor. ¿Sí? Sálvalo. Cuando oramos por los enemigos de Dios, ¿qué tenemos que orar? Señor, sálvalo. Ten misericordia de ellos. ¿Sí me entienden? Siempre en función de la salvación. Vámonos de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Qué hora es? ¿1:30? 1:08. Bueno, vamos a orar. Entonces los alargamos un poquito, pero dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Porque lo que más asedia un domingo a esta hora, ¿qué es? Físicamente, ¿qué es lo que más asedia? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bueno, no sé si quiera levantar las manos, cerrar sus ojos, como quiera, hermano. Vamos a orar. Bueno, Padre precioso y bendito, te damos gracias en esta hora. Te glorificamos y te exaltamos, Dios Todopoderoso, Señor. Contentos estamos por este tiempo, Señor, de podernos reunir, maravilloso Dios, con nuestros hermanos. Haber podido interactuar con ellos, Señor, preguntar. Aquí nosotros también, Señor maravilloso, dilucidar, Señor, lo que tú nos hablas, entenderlo, tomarlo para nosotros, Señor, porque así debe ser, y tomarlo de la forma correcta, Señor, para que lo que no es tuyo, Señor, se demuela, para lo que es tuyo crezca, Señor, para que nosotros menguemos, para que tú te levantes en nuestras vidas, Señor, para que podamos decir, maravilloso Dios, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, Señor maravilloso. Yo te pido en esta hora, Señor de la gloria, para todos mis hermanos, Señor, que esta palabra poderosa llegue a ellos, Señor maravilloso. Llegue a ellos y ejecute esa palabra, Señor, llena de tu unción, Señor, el propósito para el cual tú los has llamado, maravilloso Dios. El propósito de la salvación, el fin, que es la salvación, maravilloso Dios.
En el nombre de Jesucristo yo pongo la vida en tus manos, la vida de todos mis hermanos, en tus manos, Señor maravilloso, para que ellos reciban tu espíritu. Levante, hermanos, humanos, reciba el espíritu de Dios, para que con la palabra que Dios ha enviado, reciba usted el alimento no adulterado, hermano. Si usted recibe el espíritu y la palabra como Dios, como el Padre la envió, no como este servidor se le ocurrió darla, no como al predicador se le ocurrió impartirla, sino como Dios, el Padre la envió, conjuntamente con el Espíritu, reciba usted el nutriente, hermano, del reino de los cielos. Y muchas veces, como hablábamos del maná, de las verduras, muchas veces habrán cosas que no, nuestro paladar humano, carnal, no le parecerá bueno, pero si viene de Dios es lo mejor y es lo que va a producir vida eterna en los corazones. Señor, yo te pido que impartas tu espíritu, Señor maravilloso, sobre cada persona en este lugar, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que esto represente vida eterna para cada uno de ellos, que esto represente gloria para cada uno de ellos, que esto represente unción, nuevo nacimiento, sumergimiento en la gloria, Señor maravilloso. Yo recuerdo, Señor, que la principal señal por la cual supe, Señor, que tú habías entrado a mi vida y me habías hecho nacer de nuevo, siendo ese momento como un momento sobrenatural, impactante, Señor, que no se puede parecer en nada, Señor maravilloso. En nada se puede parecer a lo terrenal, Señor, a las cosas de los hombres, Señor. Pero, Señor, por lo cual comprendí que habías entrado a mi vida era la imposibilidad de odiar y de aborrecer a los hombres, maravilloso Dios. Yo te pido ese regalo, maravilloso Dios, a todo aquel que está acá en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Y el Señor me está hablando, me está diciendo, le voy a dar la capacidad para sanar rápidamente. Les estoy dando la capacidad para no tener resentimiento. Les estoy dando la capacidad para no odiar ni aborrecer al prójimo. Dice el Señor. Señor, te pido que impartas esto en mis hermanos. Señor, trae sanidad en aquellos corazones que todavía lo necesitan. En el nombre de Jesucristo, sana las heridas. Ahora mismo, Señor, está pasando. El Espíritu Santo está pasando, sanando heridas en los corazones. Toca allí, limpia los corazones, Señor. Quita toda amargura, quita todo dolor, quita toda infección en los corazones. Derrumba esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Y trae llenura, sensibilidad, Señor, para amar, para bendecir, Señor, fortaleza, amor desbordado, Señor, para soportar, Señor, ambos severos, para soportar vecinos severos, maravilloso Dios, para soportar oprobios, para soportar, Señor, contrariedades y ser tan poderoso lo que opera en nosotros y en ellos, Señor maravilloso, que dirán, ¿por qué yo sentí amargura por estas cosas? Ahora es como si nada. Ahora mi respuesta es amar. Ahora mi respuesta es bendecir. Ahora mi respuesta es predicar. Ahora mi respuesta es interceder. Señor, te pedimos que desates, Señor maravilloso, Señor, espíritu nuevo para interceder por el vecino, interceder por la familia, interceder por el que me persigue, interceder por el que me aborrece, Señor, y bendecirlo y desear, maravilloso Dios, como está escrito, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y de lo vil y menospreciado te valgas tú para avergonzar a los sabios de este tiempo y de este mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, reparte esto en medio de las vidas, Señor, de los que están aquí y también de los que nos están viendo por la transmisión. Tócalos con tu poder, Señor, y confirma la nueva regeneración, la nueva criatura en cada uno de nosotros. Y aquel que no lo ha recibido, Señor, lo reciba hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Para la gloria y honra tuya hemos orado, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sella esto en sus vidas y que esto rinda el fruto esperado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También oramos, Señor. Hermano, coloque la mano donde usted está enfermo. Oramos, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí donde está la mano puesta, Señor. Señor, tu palabra dice que cosas más grandes harías en medio de nosotros, Señor. Ahora mismo toca, Señor, todo lo que esté enfermo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y sánalo, Señor maravilloso. Remitimos toda enfermedad a la cruz del Calvario, maravilloso Dios. Atamos todo espíritu de enfermedad, lo echamos al abismo, Señor. Y toda sanidad viene a los cuerpos, Señor. Restablecimiento, toda dolencia se quita, toda malestar, Señor maravilloso, se quita en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sana los huesos, los órganos, los sistemas, Señor, que puedan estar afectados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. También, Señor, atamos todo espíritu de ruina, pobreza, escasez, miseria
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén. Hoy presentamos, Señor, desde nuestros corazones el reconocimiento de que tú eres el sumo sacerdote Amén. delante del Padre que intercede por nosotros, Señor. Y te honramos a ti con los diezmos y con las ofrendas, Señor, Amén. pidiendo que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Señor, bendecimos los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Que en la casa de los justos no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera, Señor. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Venga, Jorgito, vamos a orar por usted. Amén. Estaba cumpliendo años ayer. Pero vamos a orar hoy por él, amén. Extienda su mano. ¿Alguno más cumplió esta semana o ninguno? Bueno, vamos a orar por él. Extienda su mano sobre nuestro hermano, amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, presentamos. ¿Quién más? Santiago. ¿Santiago? Venga, Santi. Vamos a orar por usted, papi. Venga para acá. Señor, oramos, presentamos las vidas de Santiago, de Jorge en tus manos, Señor maravilloso. Nosotros los bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos su descendencia, también en el caso de Jorge, Señor, sus casas. Amén. Señor, pedimos que bendiga sus cuerpos, sus mentes, sus manos, su entrada, su salida, Señor, sus finanzas, sus cuerpos, sus almas, Señor, llénalos con tu poder, llena sus redomas, Señor. Llena sus mentes y sus corazones, Señor, maravilloso de su presencia y de tu fuego, Señor. Que haya bendición en todo lo que hagan, Señor, maravilloso. Señor, que haya amparo, protección, que la gracia, la paz tuya los acompañe. Que el reino de los cielos conspire a favor de ellos, maravilloso Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Que tú los guardes de cualquier tropiezo, de cualquier peligro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que los afirmes en el gozo de la salvación y que acampes alrededor de ellos defendiéndolos siempre. En el nombre de Jesús, y que reciban enormes regalos celestiales y terrenales por el poder que hay en ti. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Amén, hermanos. Amén. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, llénanos con tu espíritu, con espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Dios. También orando como lo hizo Jabez, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, que los guarde. Saludos allá a todos los hermanos en Neiva y los que están en sus casas. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Nos vemos el miércoles en la oración.